¿Dónde está Dios en medio de nuestro sufrimiento? ¿Por qué permite que vivamos este dolor? Quizás estas han sido tus preguntas en noches de soledad. Las pronunciaste entre lágrimas cuando perdiste a alguien que amabas. Las gritaste en silencio cuando el médico te dio un diagnóstico que partió tu corazón. O cuando viste como un sueño por el que habías luchado se derrumbaba de un día para otro. El sufrimiento nos toca a todos. Es esa herida que no cicatriza, esa ausencia que no se llena, ese peso que nadie más entiende. Y cuando llega, no solo duele el cuerpo o el alma, también duele el silencio. Ese silencio que nos hace preguntarnos, ¿será que Dios me olvidó? ¿Será que estoy solo en esto? No está solo. La Biblia nos presenta la historia de un hombre que también se hizo esas mismas preguntas. Un hombre justo, íntegro, que amaba a Dios y que, sin embargo, en cuestión de días lo perdió todo. Perdió sus riquezas, perdió a sus hijos, perdió su salud. Quedó sentado en cenizas, cubierto de llagas, con un corazón destrozado y rodeado de acusaciones. Ese hombre se llama Job. La vida de Job es un espejo del dolor humano. En su historia encontramos lágrimas, preguntas, silencio, pero también encontramos algo más, una fe que no se rindió y una esperanza que no se apagó. Hoy quiero invitarte a entrar en la historia de Job. No para estudiar a un personaje lejano, sino para descubrir en su dolor una respuesta a las preguntas más profundas de tu vida. Porque si hay algo que este libro nos enseña es que, aun cuando no entendemos el porqué del sufrimiento, podemos confiar en un Dios que nunca nos abandona. El hombre que lo perdió todo. Job era un hombre justo. La Biblia lo describe como perfecto e íntegro, temeroso de Dios y apartado del mal. Tenía familia, riquezas, respeto, salud. A los ojos de cualquiera, su vida era el retrato de la bendición. Pero de un momento a otro, todo cambió. Un mensajero tras otro llegó con noticias devastadoras. Los animales fueron robados, los siervos asesinados, las riquezas arrasadas. Y, como si el dolor no fuera ya insoportable, llegó la noticia más cruel: un viento fuerte derribó la casa de sus hijos, y todos murieron. Imagina por un instante esa escena. Job, escuchando cada palabra, cada golpe. Las riquezas desaparecieron, pero lo más duro fue ver cómo sus 10 hijos se fueron en un solo día. Un padre, de pie, con el corazón hecho pedazos. Y cuando parecía que nada más podía suceder, la enfermedad tocó su cuerpo. Llaga tras llaga cubrió su piel. El hombre fuerte y respetado ahora estaba sentado en cenizas, rascándose con un pedazo de barro. La voz de su esposa, quebrada por el dolor, le dijo: «Maldice a Dios y muérete». Job 2:9. El hombre que lo tenía todo, ahora no tenía nada. El que antes era admirado, ahora era señalado como maldito. El que antes tenía familia, ahora estaba solo en una casa vacía. Quizás tú también conoces ese vacío. Quizás no lo perdiste todo como Job, pero perdiste algo que era tu todo. Un ser querido, un matrimonio, un sueño, tu salud. Y el vacío que queda parece imposible de llenar. Job nos recuerda una verdad profunda, que el sufrimiento puede llegar incluso a los justos. Que la vida puede dar un giro inesperado sin previo aviso. Y que el dolor no siempre es consecuencia de un pecado o un error. Job no estaba siendo castigado, estaba siendo probado. Y ahí, en medio de cenizas y pérdidas, empezó la parte más dura de su historia: enfrentar el dolor y el silencio. El silencio de Dios. Uno de los momentos más oscuros en la vida de Job no fue solo perderlo todo, fue el silencio. Ese silencio que retumba más fuerte que cualquier grito. Job levantaba su voz, suplicaba respuestas, buscaba consuelo, pero lo único que recibía era un eco vacío. Él mismo lo dijo con palabras que todavía nos estremecen: «Clamo a ti, y no me respondes, me presento, y no me atiendes». Job 30:20. ¿Alguna vez sentiste lo mismo? Oraste con lágrimas por alguien que amabas y no viste el milagro. Rogaste por una salida y lo único que encontraste fueron puertas cerradas. Te arrodillaste buscando consuelo y lo único que escuchaste fue silencio. Ese silencio duele. Duele porque parece abandono. Duele porque sentimos que Dios nos dejó solos justo cuando más lo necesitamos. Pero escucha, el silencio de Dios no es ausencia de Dios. Job no podía verlo,
pero en los cielos había una conversación. Mientras él lloraba en la tierra, su historia se estaba escribiendo como testimonio para generaciones. El cielo estaba mirando, y Dios estaba más presente de lo que Job podía imaginar. Así pasa contigo también. En ese silencio que tanto duele, Dios sigue trabajando. No lo ves, pero está moldeando tu fe. No lo escuchas, pero está probando la fortaleza de tu corazón. No entiendes nada, pero Él está preparando algo que todavía no puedes ver. El silencio de Dios es como el silencio de un maestro en medio del examen. El profesor no se fue, no abandonó al estudiante. Está ahí, presente, observando, confiando en que lo enseñado dará fruto. Así es Dios contigo. Permanece en silencio porque sabe que lo que sembró en ti puede sostenerte aún cuando no escuches su voz. Y aunque el silencio parezca vacío, en realidad está lleno. Lleno de propósito. Lleno de enseñanza. Lleno de una presencia que no se mide por palabras, sino por fidelidad. El silencio de Dios no es rechazo. El silencio de Dios es el taller donde Él forma una fe que no depende de respuestas inmediatas, sino de su amor eterno. El secreto del sufrimiento. El sufrimiento tiene un secreto, y no lo descubrimos en los días de calma, sino en las noches oscuras. Cuando todo va bien, nuestra fe parece firme, nuestras palabras suenan seguras. Pero es en medio del dolor donde realmente se revela lo que hay en lo más profundo del corazón. Eso es lo que le pasó a Job. Cuando lo perdió todo, cuando sus amigos lo acusaban, cuando su esposa lo empujaba a rendirse, Job descubrió algo que no conocía, una fe que no dependía de las bendiciones, sino del Dios que bendice. El sufrimiento revela quién eres realmente. Cuando la salud te falla, cuando las puertas se cierran, cuando las oraciones parecen no tener eco, es ahí donde aparece tu verdadera fe. ¿Es una fe que solo busca lo que Dios da? ¿O es una fe que se aferra a quien Dios es? Job lloró, Job reclamó, Job gritó al cielo, pero no soltó a Dios. Y esa es la esencia del secreto, una fe que se purifica en el fuego. La Biblia dice en 1 de Pedro 1:7, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El oro no se forma en vitrinas, se purifica en el fuego. Y la fe no se fortalece en los días soleados, sino en medio de la tormenta. El sufrimiento también revela dónde está tu esperanza. Cuando ya no tienes riquezas, cuando ya no tienes fuerzas, cuando ya no tienes nada, ¿dónde pones tu confianza? Job pudo decir, aunque él me matare, en él esperaré, Job 13:15. Esas palabras nacen de alguien que entendió el secreto, que la vida puede quitarte todo, pero no puede quitarte la presencia de Dios. El sufrimiento no es un enemigo sin propósito, es un maestro severo que nos enseña a depender solo de Dios. Nos despoja de lo superficial, nos quiebra el orgullo, y nos recuerda que no somos autosuficientes. Mira lo que dice Pablo en 2 de Corintios 12:9, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es en la debilidad donde descubrimos la fuerza de Dios. El secreto del sufrimiento es este, que aun cuando la vida te arranque todo lo que amas, no puede arrancarte el amor de Dios. Que aun cuando no entiendas el por qué, puedes descansar en el quién, en un Dios que no abandona. Tal vez ahora mismo estás en tu propio capítulo de Job. Te sientes en cenizas, con llagas invisibles en el corazón, con amigos que en lugar de consolarte solo te acusan o te juzgan. Quizás incluso has escuchado voces que dicen, ¿dónde está tu Dios? Y en ese punto, la pregunta vuelve, ¿dónde está Dios en mi sufrimiento? La respuesta no siempre llega en explicaciones, sino en presencia. Dios no le dio a Job todas las respuestas, pero sí se le reveló a sí mismo. Y al final, Job pudo decir, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, Job 42:5. Esperanza en medio del dolor. La historia de Job no terminó en cenizas. Sus lágrimas no fueron la última palabra. Después de todo su sufrimiento, Dios restauró su vida. Le devolvió el doble de lo que había perdido, le dio nuevos hijos, y prolongó sus días. Pero lo más grande no fue lo que Job recuperó, lo más grande fue lo que Job descubrió. Antes conocía a Dios de oídas, pero después de atravesar el fuego pudo decir, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, Job 42:5.
Eso es lo que el dolor hace cuando se lo entregamos a Dios. Abre nuestros ojos para verlo de una manera más profunda, más real, más cercana. El dolor nos cambia, pero en las manos de Dios, nos transforma. La esperanza en medio del dolor no significa que todo volverá a ser como antes. No siempre se restaura lo perdido en esta vida. Pero sí significa que Dios nos da algo mucho más grande, una paz que no depende de las circunstancias y una esperanza que no muere. El apóstol Pablo lo dijo así en Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esa gloria es la que sostiene al corazón cansado, al alma quebrada, al creyente que sigue de pie en medio de la tormenta. La esperanza en medio del dolor es como un ancla. Un barco puede estar en medio de olas furiosas, puede ser sacudido por el viento, pero si está anclado, no se hunde. Así es la esperanza en Cristo, firme, segura, inquebrantable. La Biblia lo afirma en Hebreos 6:19, tenemos como segura y firme ancla del alma una esperanza que penetra hasta dentro del velo. Cuando sabes que tu vida está en manos de Dios, aún en medio de las lágrimas puedes decir, no estoy solo. Dios está conmigo. Y aunque hoy no lo entienda, sé que mañana veré su gloria. Apocalipsis 21:4 nos recuerda lo que viene, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esa es la promesa final. Ese es el destino de los que confían en Dios, no más dolor, no más muerte, no más despedidas. La esperanza en medio del dolor es esta, que el sufrimiento es temporal, pero la gloria es eterna. Que las lágrimas duran solo una noche, pero la alegría vendrá con la mañana. Salmo 30, 5. Que aunque no entiendas lo que vives hoy, un día mirarás atrás y verás que Dios estuvo ahí, sosteniéndote, levantándote, amándote en cada paso. La historia de Job nos muestra que el sufrimiento no tiene siempre respuestas fáciles. Él preguntó, reclamó, lloró, y durante mucho tiempo no recibió explicaciones. Pero al final, Dios no le dio un manual, sino algo mejor, se reveló a sí mismo. Y eso fue suficiente para transformar a Job. Job pudo decir, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42, 5. Su dolor lo llevó a una experiencia más profunda con Dios. Lo que parecía un final, en realidad fue un nuevo comienzo. Y esa es también la promesa para ti. El dolor que hoy atraviesas no es la última palabra. La enfermedad, la pérdida, la soledad, la traición, nada de eso tiene el poder de destruirte si tu vida está en las manos de Dios. Jesús lo dijo claramente, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Eso significa que no estás solo en tu sufrimiento. Él camina contigo, incluso en medio de las lágrimas. Tal vez hoy tú también te sientes como Job, sentado en cenizas, cubierto de preguntas, herido por el dolor. Y te preguntas, ¿dónde está Dios en todo esto? La respuesta es esta, Dios está contigo, aún en el silencio. Él no ha perdido el control. Él no te ha olvidado. Hoy quiero invitarte a dar un paso de fe. Aún sin tener todas las respuestas, confía en Dios. Entrégale tu dolor, entrégale tus lágrimas, entrégale lo que has perdido. Y permite que Él te muestre que su gracia es suficiente. Permíteme orar contigo. Señor, aquí está tu hijo, aquí está tu hija, con un corazón quebrantado. Tú conoces sus lágrimas, sus preguntas, sus heridas. Hoy te pido que tu presencia los abrace, que tu amor los levante, que tu paz los llene. Que puedan confiar en ti, aunque no lo entiendan todo. Que puedan descubrir que aún en el dolor, tú eres fiel. En el nombre de Jesús, amén. Amigo, amiga, si esta palabra habló a tu corazón, no la dejes pasar. Dios está más cerca de lo que imaginas. Y quiero recordarte algo, tu sufrimiento no es el final de tu historia. En Cristo, siempre hay esperanza. Gracias por acompañarme en esta reflexión en luz y esperanza. Si este mensaje tocó tu vida, te invito a que apoyes este canal, suscríbete para recibir más reflexiones y predicaciones que alimenten tu fe. Dale like y comparte este video para que más personas puedan encontrar esperanza en medio de su dolor. Y déjame en los comentarios tu testimonio o tu petición,
porque quiero orar contigo y por ti. Recuerda siempre, en Cristo encontrarás luz en tu oscuridad y esperanza en medio del sufrimiento.